Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pudiste ver mi primer vídeo de reflexiones sobre claves productivas especiales para estos días de teletrabajo, reflexiones generales que te animo a que hagas en estos días en los que seguro que estás encerrado en casa. Te mando un abrazo muy fuerte como siempre para que pases de la mejor manera posible estos días, pero yo quiero animarte a que pienses, a que le des vueltas a estos puntos que comparto. Hacía un vídeo hace unos días de 5 claves y hoy voy a hacer otro vídeo de otras 5 claves. Son mis 10 claves en 2 vídeos para que vayan al grano de cada una de estas 10 reflexiones, 10 puntos que para mí son importantes en esta cuarentena, para que tengas teletrabajo productivo y cuarentena feliz. Te voy a hacer un repaso, tengo aquí la lista para que no se me escape ninguno, de los 5 que vimos en el primer vídeo. El primer vídeo lo he grabado hace unos segundos, pero tú verás el vídeo, lo verás un día y este vídeo lo verás dentro de unos días. Los 5 primeros son la perspectiva dinámica, dar un paso atrás y aprovechar estos días para tomar perspectiva. Es una oportunidad única para recordar el valor del tiempo como el primer activo o el segundo activo más importante. Puedes ver en el otro vídeo cuál era el primero más importante, para aprovecharlo para dedicar el tiempo a cosas a las que normalmente no se lo dedicas, invertirlo de verdad. Puede ser en formación, en aprender alguna habilidad, puede ser en cosas que normalmente no tienes tiempo para hacer y en general es importante recordar el valor del tiempo. El tercer punto es una oportunidad única para poner a prueba tu método de trabajo. El método de trabajo que seguro que ahora has cambiado por teletrabajo, trabajando en casa. Bueno, pues ¿qué lecciones puedes aprender de este nuevo método de trabajo que te han demostrado que son productivas, que puedes hacer algunas cosas, sean reuniones, sea trabajo, sea varios días quedarte en casa a trabajar, lo que sea, lecciones que puedas aprender para el post-virus? Cuarta, la nueva manera de trabajar, el teletrabajo post-COVID-19, al final está relacionado con el punto 3, pero es que aprendas lecciones no solo del teletrabajo como tal, sino de la nueva manera en general de trabajar, de relacionarte con tu equipo, de relacionarte con tus clientes, de relacionarte con tus proveedores. La quinta son los planes de contingencia. Eso que te decía que en la Fórmula 1 se hace de prever todas las cosas que pueden pasar para analizar si mi equipo de Fórmula 1, en tu caso, si tu negocio, si tu proyecto es fuerte, es sólido frente a cualquier cosa que pueda suceder. No se trata de adivinar, se trata de estar mejor preparado para muchas situaciones posibles y si surge una situación diferente, pues vas a estar mejor preparado sin duda si has hecho ese trabajo previo de pensar ¿y qué pasaría si? Bueno, pues esa es la quinta de las claves. Y eso me lleva, ¿te acuerdas que comentamos los test de estrés de los bancos? Pues eso mismo para tu negocio. Es bueno de vez en cuando pararse a pensar en si tienes planes de contingencia por si tu conexión de internet falla y está un día tu oficina sin internet, si de repente hay un problema con, por ejemplo, si te dedicas al marketing, con tu cuenta publicitaria y te anulan la publicidad en una red social, si por ejemplo hay un principal canal de clientes que se te viene abajo, lo que sea, si hay un congreso al que querías ir y del que dependían normalmente, una feria comercial, la mayor parte de ventas del año o del trimestre y de repente la cancelan por esto del virus, bueno, pues al final es bueno pensar qué pasa si fallan distintas cosas en tu negocio. Y eso me lleva, hemos repasado ya los 5 puntos, al sexto. El sexto es algo muy aterrizado relacionado con esto de los planes de contingencia. Y fíjate que es un concepto que introdujeron Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía de hace unos años, y Daniel Levitin. Daniel Levitin es un neurocientífico, músico y autor. Fíjate que ecléctico, bueno, pues da clases tanto en la Universidad de California como en la Universidad McGill de Montreal, y es uno de los neurocientíficos principales abanderados de esto que te voy a comentar junto con Daniel Kahneman, el premio Nobel. Y es lo que ellos llaman los métodos pre-mortem. Los métodos pre-mortem, que a mí me gusta siempre denominarlos los métodos pre-presión. Y es una mentalidad que se tiene mucho en Fórmula 1, muy relacionada con esto que te he comentado de los planes de contingencia. ¿Qué es en concreto? Fíjate en cómo lo definen ellos. Ellos hablan de fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda. Fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda. Es precisamente esto que te decía en los planes de contingencia de manera más general, pero aterrizado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que te animo que hagas es que pienses en posibles situaciones que se pueden dar y cómo actuarías haciendo la lista, poniéndolo por escrito, porque si solo lo tienes aquí, al final se va como el humo. Así que cuando lo tengas por escrito es cuando vas a tener un plan de contingencia real. Esto es como si trabajaras en una central nuclear. Bueno, pues cuando la temperatura del reactor sube por encima de un cierto nivel, la gente no empieza a pensar, uy, 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 tenemos problemas, ¿qué hacemos? Hay un plan que en muchos casos aparece en el ordenador, en muchos casos se ejecuta de manera automática, de los pasos que en una situación de no estrés has pensado para que en esa situación de estrés trabajes mejor. En Fórmula 1
Por ejemplo, en una situación tan clásica que seguro que has visto en televisión como las paradas en boxes, cuando el coche entra, le hacen una serie de cambios, de reparaciones, de ajustes del alerón y lo vuelven a sacar a pista. Bueno, pues en esa situación los equipos de Fórmula 1 practican y practican y practican decenas de veces, incluso el mismo día de la carrera, practican decenas de veces y no practican siempre la misma parada, la parada perfecta de viene nuestro piloto, puede ser Fernando Alonso o el que sea, para y sale otra vez a pista. Prueban todas las posibles combinaciones, que haya tenido un problema de un pinchazo en una rueda, en cuál de las 4 ruedas, en varias ruedas a la vez, que haya tenido un impacto con otro piloto, que haya tenido un impacto con el piloto de mi equipo. Hay 2 pilotos por cada equipo y que entonces tenga que parar a los 2 pilotos, uno detrás de otro. ¿A quién paró primero? Bueno, pues todo esto, que se le haya roto un alerón, que haya tenido un problema de cualquier tipo mecánico en el coche que sea reparable y que pueda salir a pista. Al final, todo esto no se trata de adivinar, y es un matiz que siempre introduzco, no se trata de adivinar, se trata de estar mejor preparado para que si surge alguna situación de las que ya has previsto, fenomenal, pero si surge una nueva, como esta del virus, que nadie podía prever, nadie en general, excepto que fueras un experto médico y que estuvieras muy metido en epidemiología, pues al final, si surge una situación que no has podido prever o que no has podido prever la escala, el impacto que tiene, al final si has hecho ese análisis previo vas a estar mucho más preparado, porque las herramientas que vas a poner en práctica van a ser seguro una combinación de las que ya has puesto en esa lista para cada una de las situaciones que has previsto. Así que métodos premortem es una manera de aterrizar estos planes de contingencia, para que no solo sea pensar en el aire, en el éter, sino aterrizarlo y ponerlo sobre el papel para situaciones, para la 1, para la 2, para la situación 3, la situación 27. Al final se trata de hacer un análisis y este test de estrés del que hablaba antes, pero en detalle en tu negocio, en cada una de las áreas de tu negocio. Trabajes por tu cuenta como autónomo o independiente, trabajes en un equipo, trabajes en una gran empresa, no importa. En todos los casos es necesario. Y en este punto introduzco un elemento fundamental que yo trabajo en mis formaciones sobre productividad y que es para mí el primer concepto que tienes que introducir, así que no es poco importante, es el primer concepto que tienes que introducir para que de verdad puedas introducir todo el resto de técnicas, y es el concepto del margen. El margen es fundamental para poder gestionar imprevistos en una sociedad en la que no trabajas en una cadena de producción donde si estás colocando el volante de un coche, pues el volante de un coche lo colocas, viene el siguiente coche, vuelves a colocar un volante, viene el siguiente coche, vuelves a colocar un volante y prácticamente hay pocos imprevistos en tu trabajo del día a día. No le quito nada de valor, por supuesto, a ese tipo de trabajo, pero es mucho más predecible. El trabajo de oficina, el trabajo de pensamiento, como decía Peter Drucker, al final es un trabajo mucho más imprevisible y hoy cada vez más las cosas suceden de manera muy vertiginosa. Hay cambios, gente de tu equipo que entra pidiéndote alguna nueva tarea, una bandeja, un nuevo correo entra en tu bandeja de entrada, una nueva tarea, un nuevo proyecto, un cliente te llama. Al final, 1000 cosas pueden cambiar y pueden trastocar lo que tenías planificado y tienes que reordenar tus prioridades. Bueno, pues para gestionar los imprevistos de manera adecuada tienes que dejar margen. ¿Cuánto margen? Bueno, pues esto viene de un estudio de la Universidad de Harvard, del calendario del líder, en el que analizan cómo gestionan su tiempo algunos de los profesionales, directivos más importantes de Estados Unidos. Y lo que recomiendan, por supuesto tú tienes que adaptarlo a tu sector, es que dejes al menos el 25% de margen cada día, un colchón de tiempo de al menos el 25% de margen. ¿Lo estás dejando? Porque a lo mejor pensabas que había que dejar un margen más grande, pero no lo estás haciendo, no estás dejando de verdad ese volumen de margen. A lo mejor pensabas, bueno, pues dejo muy poquito margen, meto todas las tareas con calzador, hay que dejar más, pero no lo aplicabas. Bueno, pues esta es una buena oportunidad de esta cuarentena para que dejes ese margen. Y ese margen, entre otras cosas, te va a ayudar a que tengas tiempo de calidad para pensar en tus planes de contingencia. Bueno, pues ese es el sexto punto que vemos en estos 2 vídeos que quiero compartir contigo de reflexiones para esta cuarentena. Vamos a pasar al séptimo, y el séptimo está relacionado con el octavo. El séptimo es que sin duda esta es una etapa en la que se acentúa la incertidumbre, la volatilidad, no solo de los mercados, de la bolsa, sino de todo en general, de todos los factores que afectan a tu negocio. Y por eso quiero compartir una clave fundamental que yo trabajo en mis formaciones, para gestionar la incertidumbre. Para gestionar la incertidumbre, lo primero que tienes que tener claro, si tú, por ejemplo, te lo ponía como ejemplo en el vídeo 1, si estás de noche y tienes que atravesar un bosque, pues al final no se trata de ponerte a analizar, hacer cálculos, ver todos los factores, todas las posibilidades para ver cuál es el mejor camino. Al final está bien hacer un análisis durante un tiempo, pero como no empieces a caminar, como no empieces a actuar, no vas a ir disipando la incertidumbre. Al final no se trata de acertar con el rumbo al principio, se trata de empezar a caminar en el rumbo que creas que es mejor, y eso te va a ir dando pasos que van a ir reduciendo la incertidumbre, porque van a demostrarte que vas por el camino correcto, menos correcto o muy incorrecto, pero eso ya es un resultado que te reduce la incertidumbre. Eso es lo primero, pero lo segundo
es que tienes que tener un método para fallar adecuado, porque yo siempre hablo de la profundidad y la amplitud en las tareas. Muchas veces queremos tener mucha amplitud, hacer muchas tareas en paralelo. Yo he sido un hombre de orquesta durante muchos años, cuando empecé como autónomo, con mi primera empresa, con mis equipos, y al final quieres hacer tú todo, quieres hacer un montón de cosas, aunque vayas delegando, pero no te das cuenta de que lo importante es la profundidad que vayas alcanzando. Esto es como cuando buscas petróleo u oro. De poco te sirve tener un montón de pozos si solo excavas 1 metro de profundidad en cada uno. Pero por otro lado, seguro que estás pensando, bueno, Isaac, fenomenal, pero tampoco puedo excavar 10, 100, los kilómetros que necesites y equivocarme. Así que tienes que tener un método para fallar rápido. Yo comparto en mis formaciones varios, puedes pensar en el ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, del método de gestión de Toyota. Puedes aplicar cualquier otro método que conozcas. Hay un método muy sencillo que yo comparto en mis formaciones, muy parecido al de Toyota, que es un método que plantea Eric Ries, el autor del método de Lean Startup, y es muy parecido a cómo actuábamos en Fórmula 1, porque en Fórmula 1 tienes muchos proyectos en paralelo. Yo estaba en el departamento de investigación y desarrollo, pero no estaba dedicado a 4, 5, 6, 10 proyectos en paralelo, solo estaba dedicado a uno o a dos, e igual que yo el resto de ingenieros. Pero la clave era cuanto antes saber cortar ese proyecto, matarlo y pasar al siguiente si es que ese proyecto no debía seguir adelante porque no tenía potencial, porque no funcionaba, por lo que fuera. Así que el ciclo que te propongo es, y lo aplicas te propongo que lo apliques a tu negocio, al producto, a servicio que desarrolles, y es el ciclo probar, medir y aprender. Muy fácil, todavía más al grano que el de Toyota. Probar, medir y aprender. ¿Qué es esto? Bueno, pues al final tienes que hacer pruebas. Cuantas más pruebas hagas y más con tu cliente, primero clientes de confianza y luego clientes de una esfera, de un círculo más grande, cuantas más pruebas hagas, más vas a acertar con lo que tu cliente quiere de verdad. Porque tú, por mucha experiencia que tengas, hay matices que solo tu cliente sabe decirte y sabe transmitirte, incluso aunque sea porque usa sus propias palabras y es bueno que tú empieces a escuchar sus propias palabras, sus reacciones, no solo su feedback verbal, sino sus reacciones, lenguaje gestual cuando prueba tus productos o tus servicios. Bueno, pues es importante que pruebes, que miras en esas pruebas y que aprendas. Pero para eso tienes que definirlo al revés. Primero tienes que definir qué quiero aprender del camino, qué quiero ver de este camino para ver si lo mato y cambio de camino o si simplemente corrijo ligeramente el rumbo. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué voy a medir para aprenderlo? ¿Y qué prueba voy a hacer para, de la manera más rápida, con el menor coste posible y con un número de clientes suficiente? Ya sabes que 5 es el número mágico, eso ya te lo contaré en otros vídeos, es un estudio de Jakob Nielsen de los años 90. Bueno, pues solo con esos 5 clientes ya te dan una buena referencia de por dónde está tu producto o tu servicio. Bueno, pues acostúmbrate a probar, medir y aprender para saber corregir el rumbo o directamente matar ese rumbo y si ibas hacia el norte, a lo mejor cambiar totalmente e ir hacia el sur. Pero esto, poco a poco, al ir avanzando, te va a ir haciendo que las correcciones cada vez sean menores y cada vez afines más. Y entonces sí, aciertes a pesar de toda la incertidumbre y toda la volatilidad que hay ahora. No pretendas acertar, si por ejemplo hablamos de un ejemplo como invertir en bolsa y eres un súper experto, no pretendas acertar para dónde va la bolsa. Tendrás que tener herramientas que te ayuden, indicadores, herramientas, métodos, pruebas y probar constantemente para saber acertar. Porque como pretendas tener todos los factores en cuenta, meterlos en la coctelera y saber con la bola de cristal qué va a pasar, eso no ocurre para nada. No hay nadie en el mundo que sepa lo que va a ocurrir, sobre todo en una situación como esta. Así que ese es mi siguiente punto, el séptimo, y el octavo, que es el séptimo, la incertidumbre y la volatilidad, y el octavo, el método de fallo. Vamos a por el noveno. Nos quedan ya solo 2. El noveno es, fíjate, hemos hablado de poder coger perspectiva en estos días, de aprender a poder valorar especialmente en esta cuarentena el valor del tiempo. Bueno, pues el noveno es que te plantees cuánto tiempo tienes para pensar en tu estrategia. ¿Qué es esto de pensar en tu estrategia? ¿Cuánto tiempo de calidad le dedicas a ver si vas por el rumbo adecuado en tu negocio, en tu proyecto, si tú llevas las riendas de la empresa o si llevas las riendas de un proyecto o si tienes todo un montón de personas por encima pero tú llevas un proyecto? Pues analizar también si la estrategia que estás haciendo con ese proyecto, con esa tarea que te han encomendado, es la mejor. Es un tiempo único para que empieces a conservar, como quien conserva ahorros y los sacas de tu cuenta el primer día del mes, porque si no el último no queda nada. Bueno, pues bloquea tiempos a lo largo de esta cuarentena para darte cuenta de
que tienes que tener tiempo de calidad para estrategia, para pensar en lo que estás haciendo. Está demostrado que la mayor parte de los ejecutivos y de los directores de empresa, de los dueños de empresa, de los responsables de compañías, dedican menos de 30 minutos al día a la estrategia. Y esto es como subirte en un coche, no saber para dónde vas y no poner el navegador. Es cierto que puedes tener mucha experiencia en conducción y conocer muy bien la ciudad, pero hay cambios, sobre todo en estos días, muy vertiginosos, muy rápidos. Hay factores que están cambiando lo que está haciendo la competencia, los mercados, tus clientes, que tienes que tener en cuenta. Y si no lo analizas y no le dedicas ese tiempo de calidad a reunirte contigo mismo y a pensar en la estrategia y luego con gente de tu equipo, al final seguro va a haber otro que acierte con el rumbo mucho mejor que tú. Bueno, pues ese es mi punto 9, mi noveno punto de estos 10 que quería compartir de reflexiones para esta cuarentena productiva. ¿Y cuál es el último? Bueno, pues el último es simplemente una pregunta abierta y es para ti. Y está fenomenal todo lo que estamos pensando sobre qué hacer y cómo trabajar mejor y cómo ser más productivos y disfrutar más de nuestro tiempo en casa en esta cuarentena. Pero cuando llegue el día, esperemos que pronto que salgamos, cuando llegue el post-virus, el post-COVID-19, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a haber aprendido? ¿Qué vas a haber mejorado respecto a lo que eras antes, a cómo trabajabas, a cómo vivías antes de esta cuarentena? Te animo a que aproveches esta cuarentena para, por supuesto, ser productivo, pero pienses qué vas a hacer mejor cuando vuelvas a la oficina, en todos los planos de tu vida, con todas estas 10 reflexiones que te he dado, porque no se trata de vivir mucho mejor en la cuarentena y luego volver a la rutina y a los malos hábitos de siempre, sino se trata de exprimir al máximo esta cuarentena con estos 10 puntos que he compartido contigo, que eran la perspectiva dinámica, el poder dar un paso atrás, la oportunidad única para recordar el valor del tiempo, para aprovecharlo para formación, para cosas que sean importantes para ti, la oportunidad para poner a prueba tu método de trabajo y sacar lecciones para el post-virus, las nuevas maneras de trabajar, en concreto, no solo el teletrabajo, sino aspectos que tienes que cuidar también con tu equipo, las conversaciones, el feedback, cómo recompensas o te recompensan, aspectos que no solemos cuidar y que en esta cuarentena puedes reflexionar y puedes cuidar especialmente e incorporar después cuando vuelvas a la oficina. Después hemos visto los planes de contingencia, hemos visto los métodos premortem de Daniel Levitin y Daniel Kahneman, fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda, como en la Fórmula 1. Luego hemos visto, a ver que no me equivoque en la lista, métodos premortem era el sexto, incertidumbre y volatilidad. Y para gestionarlo en concreto, el método de fallo, que era el octavo punto, el tiempo para estrategia, tiempo de calidad para pensar a tu nivel, más alto nivel, más pequeño, en función de tu responsabilidad en tu trabajo. Y por último, ¿qué vas a hacer con todo esto? Con todo esto que has aprendido, ¿vas a seguir actuando igual cuando vuelvas a la oficina después de esta cuarentena o van a haber cambiado cosas? ¿Vas a ser una versión 3.0, 4.0? Bueno, pues todas estas son las reflexiones que quería compartir contigo, al igual que en mi vídeo anterior, que te animo a que veas en mi canal de YouTube o en cualquiera de las redes sociales por las que me sigas. Por aquí abajo vas a tener una plantilla que regalo estos días para que tengas teletrabajo productivo y cuarentena feliz, con plantillas muy sencillas, además creo bastante bonitas para que sean muy sencillas, las ves, es súper fácil pegarlas en la nevera para que todo el mundo en tu casa sepa la planificación, los objetivos que tienes, para que tú lo sepas del resto de la gente con la que convives y al final tengas un equilibrio mucho mejor en casa. Así que por aquí abajo tienes la plantilla y además estos días, en breve, lanzo un entrenamiento gratuito de 3 vídeos sobre las claves fundamentales del método de la Fórmula 1 para ti, para trabajar y ser productivo en esta cuarentena, pero post-COVID, post-virus, post-COVID-19, post-virus también. Así que para que tengas un trabajo genial, pero para que vivas muchísimo mejor que ahora, he preparado este entrenamiento con algunas claves especiales de teletrabajo, pero con las claves fundamentales del método que yo aprendí como ingeniero en la Fórmula 1. Si te interesa, si quieres entrar, es un entrenamiento gratuito de 3 vídeos durante una semana para que empieces a descubrir qué es esto de la productividad real y para que ya en esa semana empieces a aplicar las técnicas y solo en esa semana ya empieces a ver resultados. Solo tienes que entrar en Lidera tu Tiempo, la página web de todos mis programas, Lidera tu Tiempo para que lleves las riendas, lideres tu tiempo, de verdad, lideratutiempo.com y ahí puedes entrar directamente, registrarte en el entrenamiento gratuito. Nada más, espero que estas 10 reflexiones te sirvan. Dale para abajo en la pantalla, ponme en los comentarios, me encantará saber cuál de estas reflexiones es tu favorita, cuál te ha servido más, qué dudas tienes, cualquier consulta, cómo estás aplicando, cómo estás viviendo esta cuarentena para que de verdad sea un teletrabajo productivo y una cuarentena feliz. Nada más. Chao, chao. Muchísimas gracias.